dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Espero que bien. Bueno, para mí es un gozo y una gran responsabilidad estar aquí el día de hoy, llevándole la palabra del Señor. Acepté la invitación del pastor Felipe, acaso lo pudiera reemplazar hoy día, ya que él tenía que concurrir al Tabo, a un retiro de pastores de matrimonio pastoral. Pero bueno, las complicaciones de su amada esposa lo hicieron quedarse acá, así que también, como oramos hace poco, seguir orando por la salud de la esposa de nuestro pastor. Y bueno, con mucha humildad y con mucho nerviosismo estoy acá por primera vez, aquí, llevándole la palabra del Señor a ustedes, así que el Señor tenga misericordia el día de hoy. También traigo los saludos de la iglesia de Chillán para la iglesia de San Carlos, así que Dios les siga bendiciendo. Sé que están viendo la serie de sermones basada en los profetas menores y que hoy nos corresponde ver el libro de Ageo, el cual es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Está entre Sofonías y Zacarías. Es el segundo más corto del Antiguo Testamento y el cual cuenta con tan solo 2 capítulos. Pero no por eso lo hace menos importante, ya que a pesar de ser corto, nos vamos a dar cuenta que Dios nos tiene que decir mucho acá. Además que todos sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, como nos dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16. A veces la verdad cuesta un poco, sino mucho, algunas veces, encontrar estos libros. Cuando se nos pide que abramos nuestras Biblias, empezamos rápidamente a ponernos nerviosos y a pedir misericordia, porque ciertamente nos hemos familiarizado más con el Nuevo Testamento, con su Evangelio, ¿cierto? Con los libros más grandes del Antiguo Testamento. Pero muy poco a veces nos dedicamos a ver estos libros, así que felicito al pastor, a su equipo también, porque están viendo esta serie de sermones basada en estos profetas menores. Para empezar, en primer lugar, vamos a ver qué personajes aparecen en este libro. Está el profeta Ageo. En realidad muy poco se sabe de él, puesto que lo vemos solo en este libro y en el libro de Esdras. Su nombre significa festivo, lo que tal vez indica que el profeta nació en una fiesta, una de las tantas que tenía el pueblo judío. Los mensajes de su libro fueron expuestos entre los meses de agosto y diciembre del año 520 a.C. Otros personajes que encontramos en este libro son Zorobabel, que su nombre puede tener 2 significados, ambos traducidos del hebreo, que pueden significar semilla de Babilonia o el expulsado de Babilonia. Y este es descendiente del rey David y por tanto del linaje del Señor Jesús, como lo vemos nombrado también en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos 2 y 13. Dice: después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. A veces la genealogía la pasamos un poquito de largo y nos lo damos cuenta que ahí está Zorobabel en el Evangelio de Mateo. Después de la deportación a Babilonia, él era el gobernador de Judá, era el líder civil que tenían los exiliados judíos que retornaron de Babilonia. El otro personaje que encontramos es Josué, hijo de Josadac, quien fue el primer sumo sacerdote elegido de Israel para la construcción del templo de Jerusalén.
tras la vuelta de los judíos de la cautividad de Babilonia. Era, por lo tanto, el líder religioso. Y el último personaje, el pueblo. En el contexto de hoy, su iglesia. El libro de Ageo consta de 4 mensajes. El primero es un llamado a reconstruir el templo, que lo encontramos en el capítulo 1, del versículo 1 al 15. El segundo mensaje trata del gran templo de Dios y sus bendiciones. Lo encontramos en el capítulo 2, del versículo 1 al 9. El tercero habla de la bendición de Dios para un pueblo contaminado. Y eso lo encontramos en el capítulo 2, del versículo 10 al 19. Y el cuarto es una victoria definitiva de Dios para su pueblo. Capítulo 2, del versículo 20 al 23. Obviamente que hoy no veremos todo el libro en su profundidad. Hoy nos centraremos en parte en el primer mensaje, que es lo que Dios ha puesto en el corazón y lo que quiere decir a su iglesia acá en San Carlos, esperando que sea de mucha edificación para nuestras vidas. Y el sermón de hoy tiene por título, ¿cuál es tu prioridad? Es el título de hoy. Permiso. Así que le invito a abrir su Biblia en el libro de Ageo y vamos a leer en el capítulo 1, del versículo 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de nosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amén. Los 3 primeros versículos nos dan a entender el contexto del libro. El versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Lo interesante de estas palabras de inicio es que Ageo nos da la fecha exacta del comienzo de su profecía, dada en forma en 4 sermones. Y nos dice que su mensaje profético se dio en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Probablemente es el 29 de agosto. El sexto mes era el tiempo de cosechar los árboles frutales, después de cosechar los otros cultivos. Y el primer día del mes era luna nueva, y era un día festivo. Y probablemente todo el pueblo estaba reunido alrededor en el sitio del templo. El rey Darío de Persia es Darío Iptases, quien reinó Persia los años 522 al 486 a.C. Por tanto, si es el segundo año, estamos hablando del año 520 a.C. Y el mes sexto, como lo dije hace poco, en el calendario babilónico,
es en agosto. Así que Ageo ubica su profecía en agosto del año 520. Significa que si el rey sirio de Persia dejó ir a los cautivos de Babilonia en el año 538 a.C., entonces han pasado casi 20 años desde que los judíos han llegado a Israel. ¿Y para qué regresaron? El libro de Esdras nos dice en el capítulo 1, del 1 al 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces Dios movió el corazón de un rey pagano para que dejara ir a los judíos exiliados a Jerusalén después de 70 años de cautividad. ¿Para qué? Para que edifiquen la casa de Jehová, Dios de Israel. Su misión, esa era su misión principal, era la de construir el templo que Salomón construyó para Jehová Dios y que Nabucodonosor había destruido. Pero han pasado 20 años y eso no ha ocurrido. El proyecto se inició bien y se construyó el altar de sacrificios, pero al poco tiempo la obra se detuvo. ¿Por qué? Porque los samaritanos y otros pueblos se opusieron al proyecto y el pueblo se desanimó y abandonaron la tarea de reconstruir el templo. Entonces nos dice en el mismo versículo 1, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Ya les comenté un poco que no se sabe mucho del profeta Ageo. Ageo no menciona, como otros profetas, de su tribu, ni de su padre, ni de su profesión. Sabemos que uno de los profetas de la restauración, uno de los profetas post-exilio. Hay 3 profetas que hablan después del exilio, el cual habló hacia aquellos que habían regresado del exilio. Pero acá lo importante no es el profeta Ageo, él es como un vaso de barro, sino lo importante es su contenido. A Dios le ha placido poner su tesoro en vasos de barro para que la gloria sea solo de él. Ya se había ido la gloria pasada del reino y del templo. Ya no estaba la gran población. Todo lo que conocemos de Salomón, construyó un gran reino, eso ya no estaba. Todo lo que quedaba eran los escombros de Jerusalén, el remanente, un poco del pueblo, y la tarea de reconstruirlo, de restaurarlo. Nos dice además este primer versículo, ¿a quién fue dirigido este sermón? Veamos, dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. El mensaje es dirigido en primer lugar a los líderes del pueblo de Israel, a Zorobabel, quien era el gobernador de Judá nombrado por el rey, y quien era descendiente del rey David. Es dirigido también a Josué, quien era el sumo sacerdote y quien era descendiente del sacerdote Sadoc, nombrado por Salomón. ¿Y por qué va dirigido a ellos este primer mensaje? Porque ellos, como líderes del pueblo, son los responsables, en primer lugar, del poner en práctica la palabra de Dios y buscar que el pueblo de Dios obedezca esa palabra. Pero el mensaje no se limita solo a ellos. El mensaje también es para el pueblo, para su iglesia. Este mensaje es para mí en primer lugar y es para ustedes. Pero ¿cuál es el contenido de
de este sermón, de este primer sermón de Ageo, del versículo 2 al 11, vamos a ir viendo lo que leímos hace poco. ¿Qué dice Dios? El versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este pueblo dice, una expresión de desagrado implícito por parte de Dios. Los versículos del 2 al 11 condenan la indiferencia espiritual y las prioridades inapropiadas del pueblo de Dios. Los ciudadanos de Jerusalén, quienes se dijeron a sí mismos que no era aún el tiempo para la obra del templo. Y habían algunas buenas razones de por qué ellos pudieron decir esto y por qué la obra de construcción era difícil. Ya había hablado recién hace poco de los samaritanos y otros pueblos que no los dejaban hacer la obra. La tierra aún estaba desolada después de 70 años de ser descuidada. El trabajo era arduo. Ellos no tenían mucho dinero o mano de obra. Ellos sufrían fracasos de cosechas y sequías, y enemigos hostiles que se resistían a la obra. Y ellos recordaban los tiempos más fáciles que vivían en Babilonia. El pueblo hizo que su excusa sonara espiritual. Ellos no podían hablar en contra de la idea de construir el templo. Así que hablaron en contra del tiempo. No es el tiempo de Dios para construir el templo. Otra excusa. ¿Cómo sabían ellos sobre eso o sobre los tiempos de Dios? El templo de Jerusalén es la morada de la presencia especial de Dios con su pueblo durante la era del pacto antiguo. En Primera de Reyes 8:27 dice, pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Pero hoy Dios está presente por gracia en su templo, la iglesia. En 1 Corintios 3:16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Debido a los grandes obstáculos en contra de la obra, el pueblo de Dios comenzó a racionalizar y decidir que no era el tiempo para realizar la construcción. Si es tan difícil, decían. Evidentemente, Dios no quiere que lo hagamos, al menos no en un tiempo cercano. Este pueblo. ¿Nos gusta escuchar cuando Dios habla de su pueblo de esta manera? Diciendo, este pueblo, en lugar de decir, mi pueblo. Él dijo esto porque él vio sus excusas y débiles prioridades y notó que no estaban viviendo como su pueblo. Dios se queja de las actitudes de su pueblo. El pueblo de Israel dice que todavía no ha llegado el tiempo, el momento adecuado, el momento perfecto, para que cumplamos la voluntad de Dios de reconstruir el templo. Hermanos, el tiempo de obedecer a Dios es ahora, no es mañana ni pasado. Es ahora el momento de servir a Dios. Todo tiempo es el tiempo perfecto de obedecer a Dios. Hermanos, Dios no aprueba cuando obedecemos con el freno de mano puesto o cuando somos lentos en obedecer. Hermanos, Dios nos llama a ser celosos de su palabra, a ser celosos en obedecer, a no dejar para mañana lo que debemos hacer hoy, a demostrarle a Dios que Él nos ha redimido, no nos ha redimido en vano y que es un gran privilegio el servir a tan maravilloso Dios que nos salvó de la muerte eterna.
El profeta Ageo nos dice que no vea la reprensión del Señor como algo negativo, sino todo lo contrario. Dios reprende la vejez de su pueblo para estimularlos al deber. Y esto también es un acto de misericordia. Dios no nos deja andar sueltos. Él nos dice cuál es su voluntad. Entonces, ¿cuál es su voluntad? Lo vemos en el versículo 3 y 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Dios vio y escuchó sus excusas y malas prioridades, y él tenía algo que decirles por medio del profeta Ageo. El pueblo decía que no era tiempo para reconstruir el templo, pero sus acciones decían que sí era tiempo para vivir en bonitas casas reconstruidas. Salomón mismo primero construyó una casa para Dios y después para él mismo. Entonces la voluntad es: ponme a mí como tu prioridad número 1. Dios les dice: ustedes no tienen tiempo para mí, pero yo veo que sí tienen tiempo para vosotros. No tienen tiempo para reconstruir mi casa, pero sí tienen tiempo no solo para construir las suyas, sino para decorarla a su máximo esplendor. No tengo tiempo. Es siempre nuestra primera excusa, ¿no? No tengo tiempo. Yo no puedo habitar en mi casa, dice Dios, pero ustedes habitan en casas artesonadas. ¿Qué significa artesonadas? Es una techumbre con decoración de madera que resuelve los problemas estructurales de los edificios y muy especialmente la realización de forjados de piso y armaduras de cubierta. En realidad no entiendo mucho de construcción ahí. Daniel puede entender un poco más. Bueno, lo que hoy se puede conocer como un revestimiento, pues. Ageo revela la hipocresía de sus objeciones con una pregunta retórica. Las casas tienen paredes y techos de madera elaborados. Están viviendo en un lujo relativo, mientras la casa de Dios yace en ruinas. Aparentemente tienen los recursos para construir sus propias casas, que según ellos no tienen para construir la casa de Dios. Mi casa está desierta, dice el Señor, o en ruinas, pero sus casas están bien construidas. Ustedes dicen que no tienen tiempo, que siempre están ocupados, pero yo veo que sí tienen tiempo para ustedes. Jehová les dice: tus prioridades están equivocadas. No hay tiempo para reedificar mi casa, pero sí hay tiempo para construir las tuyas. No hay tiempo para hacer una mezcla de cemento, de adobe en ese tiempo, en mi casa de oración. Pero sí hay tiempo para hacerlo en la tuya. Mi casa está desierta y la tuya bien construida, casa artesonada. Es decir, con todas las comodidades, pintada, el pasto recortado, lindo jardín, a lo mejor con varios televisores, con un buen refrigerador, con buena calefacción, un buen living, comedor, etc. Pero para mí, para mi casa, no tienes tiempo, no tienes los recursos. Los hermanos de San Carlos, los felicito, porque acá se ha visto que se han hecho arreglos, como los baños, un lindo acrílico que está al frente, los aire acondicionados. Todo eso era necesario hacerlo. Y los felicito porque están procurando adornar el templo. Sigan así, pero todavía hay cosas que hacer, porque la obra no termina. Al contrario, hay que seguir adelante. Han sufrido divisiones de ser una iglesia
y de ahora hacer una avanzada, con un templo prácticamente abandonado, con pocos hermanos, y ahora han ido creciendo por pura gracia del Señor, para que prontamente dejen de ser una avanzada y sean la primera iglesia presbiteriana de San Carlos. Porque la obra de edificar la casa no se limita ni consiste únicamente en pintarla, comprar aire acondicionado, reparar los baños, etc. Ni es la prioridad uno tampoco. La iglesia es el pueblo del Señor. La iglesia son las ovejas de Cristo, por quienes Él dio su vida para rescatarlas. La iglesia somos nosotros, y por tanto la tarea principal de la iglesia es la de discipular a los creyentes, es la de edificarnos unos a otros. Jesús lo dijo así refiriéndose a la gran comisión. En Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios no nos llama a ser meros convertidos, sino a ser discípulos. Y esos discípulos tienen que ser discipulados. Hasta que partan de esta vida, hay que enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. Y eso es mucho trabajo. Y hay mucho que hacer, porque hay mucho que aprender y hay mucho que poner en práctica. Entonces nuestra prioridad número 1 debe ser la de edificar la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros está llamado a edificar a su hermano. No solo los pastores tienen esa responsabilidad. Todos somos responsables de edificar la iglesia de Cristo. Somos parte de un solo cuerpo y Cristo es su cabeza. En 1 de Tesalonicenses 5, del 9 al 11 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Porque Dios nos ha escogido para salvación, por medio de Jesucristo, que murió por nosotros, para ya sea que vivamos o muramos, siempre Él estará con nosotros. Entonces, hermanos, por la salvación que nos ha dado y la unión permanente que tenemos con Cristo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Como miembros de la Iglesia de Cristo, lo podemos hacer de varias maneras. Asistiendo a los cultos, donde la comunión con los hermanos nos anima para nuestra edificación. Porque a veces de igual manera su ausencia también nos desanima. Pero Dios nos llama a animarnos unos a otros, como agradecimiento de que Dios no nos ha puesto para ira, es decir, para ir al infierno. ¿Estamos agradecidos de que Dios no nos haya puesto para el infierno? Dios no nos ha puesto para ira. No nos ha puesto para ira por lo bueno que soy o eres, por lo honrado que somos, por lo buen padre o madre que podamos ser, por lo buen ser humano que somos, por lo buen predicador que creemos ser, o por creer que sé más teología que el resto, o porque soy el mejor pastor, el mejor presbítero. No porque lo merecemos, sino por su libre voluntad. Él no está obligado a hacerlo. Tenía todas las razones del mundo para no hacerlo, pero te escogió porque le agradó hacerlo así. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Otra de las cosas que podemos hacer también es servir como maestros y enseñar la palabra. ¿Por qué a veces los maestros de la iglesia a veces son siempre los mismos? ¿Acaso Dios nos sigue dando dones a la iglesia? Todo creyente anhela conocer más y más a su Dios, que lo ha salvado. Anhela aprender más y más de la palabra. Anhela dar a conocer a Cristo a los pecadores. Pero si no asistimos los domingos o las reuniones de estudio, ¿cómo nos nutrimos y aprendimos? Porque hoy día vivimos vidas muy cómodas cuando se refiere a la iglesia de Cristo. También podemos trabajar en pintar, en cuidar, arreglar el templo que Dios nos ha dado. Pero el trabajo siempre recae en pocas manos. Siempre son los mismos. ¿Y cuál es la excusa? Pero es que no tengo tiempo. Eso mismo dijeron los judíos en este pasaje y Dios los reprendió por ello. No hay tiempo para mi casa, pero sí para su casa. Otra de las cosas también es cumplir con nuestros deberes como miembros de la Iglesia del Señor. Así como las anteriores, también parte es ser constante y sistemático con nuestros diezmos, para así tener los recursos necesarios para la iglesia. Y eso también debe ser una prioridad. ¿Cómo mantenemos al pastor? ¿O cómo mantenemos los gastos del templo? ¿O cómo podemos ser iglesia prontamente, ya no una avanzada, si no nos podemos sostener, dejando de diezmar y que nuestra prioridad siempre está en nuestras propias casas? Versículos 5 y 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Meditad bien sobre vuestros caminos. El pueblo podría culpar a Dios por la falta de productividad, pero el problema es su propia falta de obediencia. La manera figurada de hablar hebrea para esta frase es literalmente: pon tu corazón en tus caminos. Ageo le pide al pueblo de Dios que consideren en qué dirección se dirigen sus vidas y si en verdad quieren que continúe de esa manera. Cada uno de nosotros debe meditar, pensar, reflexionar, considerar, cavilar, examinar y preguntarse si Dios, su reino, su iglesia, su servicio, si es la prioridad uno en nuestras vidas. Y debemos preguntarnos si lo es así en nuestro corazón y también si lo es así en lo que hacemos día tras día. Sembráis mucho y recogéis poco. Su dificultad económica y social es el efecto de la maldición del pacto de Dios por su desobediencia. Dios ha frustrado sus esfuerzos debido a su falta de preocupación por su gloria. Y la causa de sus dificultades financieras eran sus equivocadas prioridades. Ellos sufrían retrocesos tras retrocesos debido a que las bendiciones de Dios no estaban en sus bolsillos. Ageo describe una doble maldición. En lugar de mucho, poco será cegado. Y eso poco que era traído a casa se desvanecía de hacer cualquier bien. Recibe su jornal en saco roto. Todo esto tiene la idea que mientras más rápido voy, más atrás me quedo. El pueblo es comparado con un trabajador que toma el salario por el cual ha trabajado duro y deliberadamente lo pone en una bolsa con agujeros. De modo que
mucho de lo que ha trabajado se pierde en el camino a casa. Como resultado, sus vidas son completamente insatisfactorias. Estos juicios son un cumplimiento de las promesas de Dios hechas 100 años antes en el tiempo de Moisés. En Deuteronomio 11, del 16 al 17 dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatué, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, y la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Ellos estaban más preocupados de sus casas artesonadas, cuesta decirlo. Y eso ya está significando ser un ídolo para ellos. El pueblo de Israel estaba siendo juzgado y ellos ni siquiera lo sabían. Ellos probablemente describieron todo como una mala suerte o tiempos económicos difíciles. Pero Dios estaba diciéndole algo. Algunas veces nuestras prioridades están fuera de orden y al parecer no padecemos dificultades económicas. Y en tales momentos jamás debemos presumir de la misericordia de Dios. Al contrario, debemos devolvernos a Él y ordenar nuestras prioridades antes de que Él necesite usar una crisis para llegar a nosotros. ¿Qué nos dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bebéis y no quedáis satisfechos. Si nuestras prioridades están tan mal, nada nos satisfará. Cada logro pronto revela que debe haber algo más. Tenemos un teléfono, pero salió el nuevo teléfono, el mismo ejemplo. Quiero comprarme el otro. Nunca estamos satisfechos. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Algo que realmente nunca nos estamos conformados. Nunca nos conformamos con lo que tenemos. Siempre queremos algo más. Nada llena el vacío con forma de Dios en nuestra vida, excepto el ponerle a Él en primer lugar. Versículos 7 al 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Así ha dicho Jehová: buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Subid al monte y traed madera. Dios les llama a trabajar. Algunas veces la causa de Dios necesita trabajo, y el trabajo también tiene que ser apoyado con oración. No un trabajo que es descuidado debido a un pretendido servicio espiritual. Y era una obra que debería ser abrazada por individuos y sin estar pensando que alguien más lo haga o que alguien más lo hará. No, pero está el hermano tanto, él lo va a hacer. Sabemos también que Dios lo va a hacer, pero también requiere de nuestra participación. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Era el tiempo para que el pueblo de Dios comenzara a preocuparse en agradarle, en lugar de agradarse a ellos mismos, en sus bonitas casas y sus vidas prósperas. Ellos tomaban placer y eran glorificados.
pero la gloria es para el Señor. Y era el turno de Él en ese momento. Y en todo tiempo. Dios también le está diciendo que lo hagan con un corazón correcto. Un corazón que quiere agradar y glorificar a Dios. Buscáis mucho y halláis poco. Cuando Dios es descuidado, nada obraba bien. Ellos eran capaces de cumplir ciertas cosas, como el construir sus propias casas, pero no les trajo la satisfacción que debió traerles. Y llamé la sequía sobre esta tierra. Podemos imaginarnos al pueblo de Dios deprimido debido a la sequía. Ellos pensaban que todo era un ataque de Satanás, como también a veces lo podemos pensar hoy, es el diablo. Cuando nos vemos enfrentados a una dificultad. Y ellos oraban fervientemente en contra de la maquinación de Satanás. Mientras que todo ese tiempo no era la obra de Satanás, era la obra de Jehová, que llamó la sequía sobre la tierra. El problema acá no era Satanás, sino sus prioridades. Era la respuesta de Dios al descuido de su casa. Para terminar, hermanos, ¿por qué yo debo darle la prioridad número 1 a Dios? Porque solo así Dios es honrado, es glorificado. Cuando su reino, su iglesia es la prioridad número 1, por encima de la nuestra tendremos más bendiciones que maldiciones. ¿Es Dios y su iglesia la prioridad número 1 en nuestras vidas? Espero que así sea. Amén. Oremos, hermano. Señor Padre Celestial, te damos